En menos de 72 horas, Claudia Sheinbaum convirtió una amenaza de Washington en una prueba de fuerza política. Donald Trump creyó que podía repetir el libreto de siempre sancionar, presionar, desordenar la economía mexicana y obligar al gobierno a retroceder. La Casa Blanca anunció castigos contra sectores sensibles, desde el acero hasta productos agrícolas, bajo el argumento de disputas energéticas dentro del TEMEC. Pero el objetivo real no parecía jurídico, parecía político. Era doblar a México antes de que pudiera consolidar una línea propia de soberanía económica. Lo decisivo no fue la sanción, lo decisivo fue la respuesta de Sheinbaum. En vez de presentarse como una líder sitiada, apareció como una jefa de Estado que ya había previsto el choque. Su mensaje no transmitió miedo, transmitió cálculo, no pidió tregua, no buscó compasión. Lanzó una señal de ruptura estratégica. México no aceptaría que su política económica siguiera definida por la presión de Washington. Esa postura cambió el tono del conflicto desde el primer minuto, porque dejó de ser una disputa comercial y empezó a parecer una batalla por la autonomía política de todo un país. Y ahí surgió la pregunta que inquietó a las élites, a los mercados y a la propia Casa Blanca: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum? Porque una cosa es resistir una sanción, otra muy distinta es usar esa sanción como detonante para reordenar alianzas, desafiar viejas dependencias y exponer la fragilidad del poder estadounidense en la región. Eso fue lo que volvió explosivo este episodio. Trump creyó que estaba imponiendo un castigo. Sheinbaum intentó convertirlo en el momento fundacional de una nueva etapa. La reacción fue inmediata. Sectores económicos ligados a Estados Unidos empezaron a hablar de riesgo, fuga de capitales y error histórico. Pero detrás de esas advertencias apareció otra tensión más profunda: el choque entre un proyecto que busca diversificar el margen de maniobra de México y otro que todavía depende de la cercanía con Washington para conservar influencia. Sheinbaum tocó ese nervio desde el inicio. Y cuando una decisión presidencial revela de golpe quién gana con la subordinación y quién apuesta por la soberanía, el conflicto deja de ser técnico, se vuelve estructural. Por eso, para entender lo que realmente está en juego, hay que mirar el sistema de poder que Sheinbaum decidió desafiar y el terreno político donde esa jugada empezó a producir sus primeras fracturas. Para entender la magnitud de la jugada de Claudia Sheinbaum, hay que mirar el sistema de poder en el que México ha estado atrapado durante décadas. No se trata solo de comercio, se trata de dependencia estructural. Durante más de medio siglo, la economía mexicana ha orbitado alrededor de Estados Unidos. Exportaciones, inversiones, cadenas de suministro, estabilidad financiera, todo conectado, todo condicionado. Washington no solo era un socio, era el eje. Ese equilibrio nunca fue neutral. Estados Unidos tenía la capacidad de presionar, sancionar o premiar según sus intereses. Y cada vez que México intentaba moverse fuera de ese marco, el costo era alto. Crisis cambiarias, fuga de capitales, presión política interna. Era un sistema que no necesitaba imponerse constantemente porque ya estaba internalizado en las élites económicas y políticas del país. Ese es el verdadero terreno donde Sheinbaum decidió intervenir. Cuando Trump anunció las sanciones, no solo activó un conflicto comercial, activó ese mecanismo histórico de control. La expectativa en Washington era clara: que el propio sistema interno mexicano reaccionara. Empresarios presionando, mercados nerviosos, medios amplificando el riesgo y finalmente el gobierno reculando. Era una coreografía conocida, pero esta vez algo no encajó. Sheinbaum no solo resistió, aprovechó el momento para acelerar una reconfiguración que llevaba meses, quizá años, en preparación. Y aquí aparece la pieza clave que cambia toda la decisión de vincular a México con un bloque económico alternativo. Uno que no depende de Washington para funcionar. No fue una reacción impulsiva, fue una salida estratégica a una trampa predecible. Porque en el fondo, la pregunta que Sheinbaum estaba respondiendo no era cómo evitar las sanciones, era cómo dejar de ser vulnerable a ellas.
Y esa diferencia es abismal. Evitar sanciones implica negociar desde la debilidad. Reducir su impacto implica construir poder. Este movimiento también expuso una fractura interna que siempre había existido, pero rara vez de forma tan visible. Por un lado, una élite económica profundamente integrada al sistema financiero estadounidense, empresarios cuya influencia depende, en gran parte, de su acceso a mercados, bancos y redes en Nueva York. Para ellos, desafiar a Washington no es una estrategia, es una amenaza directa a su posición. Por otro lado, un proyecto político que entiende que esa dependencia limita el margen de decisión del país. Para Sheinbaum, el problema no es solo económico, es de soberanía, y cuando esa visión choca con intereses consolidados, la reacción no es técnica, es política, emocional y, muchas veces, feroz. Las declaraciones de figuras empresariales criticando la decisión no tardaron en aparecer. Advertencias sobre el colapso, sobre la pérdida de confianza, sobre el aislamiento. Pero detrás de ese discurso había algo más profundo: el miedo a perder un modelo donde el poder económico interno estaba alineado con el externo. Sheinbaum, al alterar ese equilibrio, no solo enfrentó a Trump, también alteró la correlación de fuerzas dentro de México. Y aquí es donde el conflicto escala, porque ya no se trata únicamente de un enfrentamiento entre dos países. Se trata de una lucha simultánea en dos frentes: externo, contra la presión de Washington, e interno, contra sectores que ven amenazado su lugar en el sistema. Esa doble tensión convierte cada decisión en un movimiento de alto riesgo. Pero si algo quedó claro en las primeras horas, es que Sheinbaum no estaba improvisando, estaba ejecutando una estrategia. Y esa estrategia comenzaría a revelar su verdadero alcance cuando otros actores del tablero decidieran intervenir. El punto de quiebre llegó cuando la decisión de Claudia Sheinbaum dejó de ser un movimiento aislado y empezó a provocar reacciones en cadena. Hasta ese momento, Washington todavía podía pensar que estaba frente a una resistencia controlable. Pero lo que ocurrió después cambió por completo la dinámica del conflicto, porque el choque ya no era bilateral, se estaba convirtiendo en un frente más amplio. La primera señal fue interna. La presión de ciertos sectores empresariales se intensificó. Voces influyentes comenzaron a hablar abiertamente de error estratégico, de riesgo sistémico, de una posible fuga de capitales. Pero la intensidad de la reacción revelaba algo más profundo: no era solo preocupación económica, era miedo a un cambio de reglas. Porque si México lograba sostener esta postura, el equilibrio que había garantizado poder a ciertas élites durante décadas empezaba a desmoronarse. Y mientras esa tensión crecía dentro del país, afuera ocurrió algo que Washington no había previsto. Canadá entró en escena, no con un gesto simbólico, sino con una respuesta estructurada que alteró el cálculo estratégico de Trump. La amenaza de sanciones secundarias, castigar a empresas canadienses por comerciar con México, buscaba aislar a Sheinbaum. Pero en lugar de romper el vínculo, provocó el efecto contrario. El gobierno canadiense respondió con medidas diseñadas para neutralizar ese tipo de presión: blindaje legal para sus empresas, mecanismos de protección financiera, y lo más importante, señales claras de que no aceptaría la extraterritorialidad de las decisiones estadounidenses. En términos políticos, era una línea roja. En términos estratégicos, era un mensaje directo: México no estaba solo. Aquí es donde el conflicto cambia de nivel. Trump ya no enfrentaba únicamente a una presidenta que se negaba a ceder. Ahora enfrentaba una coordinación inesperada entre actores que entendían la lógica de la presión estadounidense y decidían resistirla de manera conjunta. Y cuando la presión deja de aislar y empieza a unir, pierde su principal herramienta: el miedo. Esta sincronización no parecía improvisada. Cada movimiento encajaba con el anterior. México abría una puerta global, buscando alternativas fuera del eje tradicional. Canadá reforzaba el frente regional, impidiendo que ese movimiento quedara expuesto a un aislamiento inmediato. Era una arquitectura de respuesta que convertía una situación defensiva en una plataforma ofensiva.
La pregunta entonces se volvió inevitable. ¿Esto era una reacción o un plan? Porque si era un plan, significaba que Sheinbaum no solo había anticipado el golpe de Trump, sino también la forma de convertirlo en una oportunidad para reconfigurar alianzas. Y eso implicaba un nivel de preparación que iba mucho más allá de la coyuntura. Mientras tanto, en Washington, la narrativa empezaba a resquebrajarse. Lo que debía ser una demostración de fuerza se estaba transformando en una situación incómoda. Cada nueva respuesta externa debilitaba la eficacia de las sanciones. Cada gesto de respaldo a México reducía el margen de maniobra de la Casa Blanca. Y lo más peligroso para Trump, el conflicto empezaba a proyectar la imagen de un liderazgo que provoca resistencia en lugar de obediencia. Ese es el momento exacto en que un conflicto deja de ser controlable. Cuando las decisiones iniciales generan consecuencias que ya no dependen de quién las tomó, Sheinbaum había empujado el tablero, y ahora las piezas empezaban a moverse solas. Lo que faltaba por entender era el diseño detrás de esa secuencia, porque si había una lógica estratégica, estaba a punto de quedar expuesta. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver sus movimientos como respuestas aisladas y empezar a leerlos como parte de una arquitectura estratégica coherente. Nada de lo que ha ocurrido encaja con la lógica de la improvisación. Cada paso parece diseñado para transformar una vulnerabilidad histórica en una ventaja estructural. Y esa es la clave. Sheinbaum no está gestionando una crisis. Está rediseñando el margen de poder de México. El primer elemento de esa estrategia es el tiempo. Sheinbaum no reaccionó inmediatamente a la presión de Trump. Esperó. Dejó que Washington ejecutara el primer movimiento. ¿Por qué? Porque en política internacional, quien dispara primero también revela su intención, su narrativa y sus límites. Trump apostó por sanciones, apostó por el desgaste, apostó por el miedo. Y al hacerlo, dejó claro cuál era su única herramienta real de presión. Sheinbaum necesitaba exactamente eso. Claridad sobre el tipo de guerra que enfrentaba. El segundo elemento es la diversificación de alianzas. La entrada de México en un bloque alternativo no es solo un cambio económico, es una redefinición del mapa de dependencia. Durante décadas, México tuvo un problema estructural: demasiada exposición a un solo centro de poder. Eso convertía cualquier conflicto con Estados Unidos en una amenaza existencial. Lo que Sheinbaum está haciendo es distribuir ese riesgo, no eliminarlo, sino repartirlo entre múltiples actores. Pero aquí aparece un matiz crucial. Diversificar no significa romper. Sheinbaum lo sabe. Su estrategia no es aislar a México de Estados Unidos, sino reducir la capacidad de Washington de imponer condiciones unilaterales. Es un cambio de posición en la mesa de negociación. Pasar de ser un socio condicionado a ser un actor con opciones reales. El tercer elemento es la sincronización con Canadá. Este punto es, probablemente, el más sofisticado de toda la jugada. Porque sin ese respaldo regional, el movimiento global de México habría sido extremadamente vulnerable en el corto plazo. Washington podría haber presionado el frente norteamericano para aislar a Sheinbaum antes de que sus nuevas alianzas se consolidaran. Pero Canadá bloqueó esa posibilidad. Y esto no es menor. Significa que Sheinbaum no solo pensó en el destino, sino también en el tránsito, en cómo sobrevivir al momento más peligroso, el instante en que rompes con un sistema antes de que el nuevo esté completamente operativo. Canadá funciona como un escudo inmediato, el bloque alternativo, como una plataforma a largo plazo. Es una combinación que reduce el riesgo de colapso en ambas dimensiones. Ahora bien, toda estrategia de este tipo tiene costos. Sheinbaum lo sabe. Cada paso que da hacia una mayor autonomía también aumenta la tensión con sectores que se benefician del modelo anterior. Empresarios, inversionistas, actores financieros, todos ellos enfrentan un nuevo escenario donde las reglas están cambiando. Y cuando cambian las reglas, cambia el poder. Aquí es donde entra el componente político interno, porque esta no es solo una jugada internacional, es también una reconfiguración del equilibrio dentro de México. Sheinbaum está obligando a todos los actores a definirse.
a elegir entre continuidad o transformación, entre dependencia o margen de maniobra, y ese tipo de decisiones rara vez se toman sin conflicto. Además, hay un cuarto elemento que suele pasar desapercibido en la narrativa. Sheinbaum no está presentando su estrategia como una confrontación ideológica, la está enmarcando como una cuestión de soberanía y equilibrio. Eso le permite ampliar su base de legitimidad, porque no se trata de estar contra Estados Unidos, sino de estar a favor de que México tenga opciones. Y esa diferencia es fundamental para sostener apoyo interno en momentos de presión. Pero quizás el punto más importante es Sheinbaum no necesita ganar cada batalla, necesita cambiar las reglas del juego. Si logra que las sanciones pierdan eficacia como herramienta automática de control, ya habrá modificado el sistema. Y eso es exactamente lo que está intentando. Entonces, la gran pregunta ya no es qué hará Trump a continuación. La verdadera incógnita es si el sistema que le daba poder para presionar sigue funcionando como antes o si acaba de empezar a erosionarse. Y si ese sistema se debilita, las consecuencias no se limitarán a México ni a Estados Unidos. Se expandirán mucho más allá. Las consecuencias de la jugada de Claudia Sheinbaum no tardaron en extenderse más allá de México. Lo que comenzó como una respuesta a sanciones específicas empezó a generar un efecto dominó en múltiples niveles. Mercados, gobiernos y organismos internacionales reaccionaron casi al mismo tiempo, pero no todos en la misma dirección. Y esa diversidad de reacciones es, precisamente, la señal de que algo más profundo está cambiando. En los mercados financieros, la primera reacción fue incertidumbre. Movimientos bruscos, ajustes de riesgo, análisis urgentes. Pero a medida que se entendía mejor la arquitectura de la decisión, surgió otra lectura. México no estaba entrando en una crisis descontrolada, estaba intentando redefinir su posición. Y cuando los mercados perciben estrategia en lugar de improvisación, el pánico inicial empieza a transformarse en cautela calculada. A nivel internacional, las respuestas fueron aún más reveladoras. Países que durante años han enfrentado presiones similares comenzaron a observar con atención. Algunos lo vieron como un experimento arriesgado, otros como una posible hoja de ruta, porque si México lograba resistir sin colapsar, se abría una puerta para que otros también reconsideraran su dependencia. En América Latina, el impacto fue inmediato. Gobiernos de la región empezaron a evaluar sus propias posiciones. La idea de diversificar alianzas, de reducir exposición a decisiones unilaterales, dejó de ser una discusión teórica, se volvió una posibilidad concreta. Y cuando varias economías comienzan a pensar en la misma dirección, el equilibrio regional empieza a moverse. En Europa, la reacción fue más silenciosa, pero no menos importante. Durante años, varios países europeos han tenido que lidiar con sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Lo ocurrido con México y Canadá ofrecía un precedente, no una solución automática, pero sí un modelo posible. Y en política internacional, los modelos importan tanto como los resultados. Mientras tanto, en Washington, la situación se volvía cada vez más incómoda. Trump enfrentaba un dilema estratégico. Escalar el conflicto implicaba riesgos internos considerables. Golpear a Canadá, su principal socio comercial, podría generar consecuencias económicas directas dentro de Estados Unidos. No hacer nada, en cambio, proyectaba debilidad. Era una trampa construida por su propia lógica de presión. Y aquí aparece un factor clave que empieza a ganar peso la política interna estadounidense. Las decisiones de Trump ya no solo eran analizadas desde el exterior, también comenzaban a generar cuestionamientos dentro del propio sistema político del país. Legisladores, analistas y sectores empresariales empezaban a preguntarse si la estrategia estaba protegiendo los intereses de Estados Unidos o comprometiéndolos. Este punto es crítico, porque cuando una política exterior genera costos internos visibles, su sostenibilidad se reduce. Y si la presión deja de ser sostenible, pierde eficacia como herramienta.
Sheinbaum parece haber entendido este límite desde el principio. Su estrategia no busca derrotar directamente a Estados Unidos. Busca empujarlo hacia una situación donde sus propias decisiones se vuelvan contraproducentes. Pero el futuro sigue abierto. Este tipo de transformaciones no se consolidan en días ni en semanas. Requieren consistencia, capacidad de adaptación y, sobre todo, resistencia frente a nuevas presiones que inevitablemente llegarán, porque si algo es seguro, es que Washington no renunciará fácilmente a su capacidad de influencia. Entonces, la pregunta no es si habrá nuevas tensiones. La pregunta es si México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, podrá sostener este nuevo equilibrio el tiempo suficiente para convertirlo en una realidad estable. Y la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente al punto final de esta historia. Al final, todo se reduce a una pregunta que va mucho más allá de Claudia Sheinbaum. De Trump o incluso de Norteamérica, ¿estamos viendo un momento pasajero o el inicio de un cambio estructural en el orden global? Porque lo que Sheinbaum ha hecho no es simplemente resistir una presión, es poner a prueba un sistema que durante décadas funcionó casi sin oposición real en el continente. Su decisión ha expuesto algo incómodo para muchos actores de poder, que la hegemonía no se rompe de un solo golpe. Pero sí puede empezar a erosionarse cuando alguien deja de jugar bajo sus reglas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sheinbaum no está compitiendo en el terreno que Washington domina. Está intentando cambiar el terreno. Pero ese tipo de movimientos nunca son gratuitos. Cada paso hacia mayor soberanía implica más riesgo, más tensión y más incertidumbre. La estabilidad que ofrecía el sistema anterior tenía un precio de dependencia. La nueva ruta ofrece margen de maniobra, pero exige capacidad para sostener la presión. Y ahí es donde se definirá el verdadero alcance de esta estrategia. Mientras tanto, Trump enfrenta una paradoja cada vez más evidente. Su intento de imponer control podría estar acelerando el proceso contrario. Cada sanción, cada amenaza, cada gesto de presión extrema puede estar empujando a más actores a buscar alternativas. Y cuando suficientes actores buscan alternativas al mismo tiempo, el sistema deja de ser incuestionable. Este es el punto donde la historia se vuelve impredecible, porque ya no depende solo de decisiones individuales, sino de dinámicas que se alimentan entre sí. Si más países siguen el camino que México está explorando, el equilibrio global podría moverse más rápido de lo que muchos anticipan. Pero si la presión logra fracturar el frente interno mexicano o debilitar sus nuevas alianzas, el experimento podría quedarse a medio camino. Aquí es donde tu lectura también importa, porque este tipo de cambios no se entienden solo desde los gobiernos, sino desde cómo las sociedades interpretan lo que está en juego. Si este análisis te ayudó a ver el trasfondo estratégico de lo que está pasando, vale la pena seguir atentos a cada movimiento que venga. Y ahora la pregunta clave: ¿crees que esta estrategia de Claudia Sheinbaum logrará consolidarse? ¿O estamos frente a un choque que todavía no ha mostrado su fase más dura? Déjalo en los comentarios. Porque lo que estamos viendo hoy podría definir el equilibrio de poder de la próxima década.